El día de hoy veremos los agentes ergonómicos y psicosociales. La ergonomía dentro de su historia surgió y se desarrolló en el ámbito laboral, buscando optimizar la organización del trabajo y el aumento de la productividad. La ergonomía comenzó a plantearse a comienzos del siglo XX con los trabajos de Taylor sobre la racionalización del trabajo. Jastrowski, científico polaco que utilizó por primera vez el término de ergonomía, tenía un enfoque más humanitario, tenía que ver con la adaptación del individuo a las condiciones de trabajo. Por eso es que se desarrolla como una ciencia ya para finales de la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos tenemos la creación de la llamada Human Engineer. La finalidad es incrementar la productividad y la eficacia laboral, teniendo como finalidad mirar el resultado y la inversión. En Inglaterra se creó la ergonomía como un planteamiento general, donde consistía en adaptar el trabajo a la persona y no enfocarse en la producción. En la actualidad la ergonomía no solo se relaciona con el trabajo, sino que hablamos de una ergonomía de la actividad. El término ergonomía se utiliza para referirnos a toda actividad, sea o no laboral, que desarrolla el ser humano. Las escuelas europeas tienen un enfoque para hablar de ergonomía de los famosos sistemas de trabajo, donde vemos 4 cuadrantes, donde la ergonomía se encuentra en la parte principal, teniendo las ciencias de la vida, las ciencias técnicas, las ciencias sociales, las ciencias humanas. Dentro de las ciencias técnicas tenemos la medicina del trabajo, la higiene industrial y la seguridad, teniendo en los dos variantes el comportamiento y los factores de riesgo. Si nos vamos un poquito a las ciencias de la vida, tenemos al individuo y tenemos las funciones humanas. Tenemos una parte de la psicología y una parte de la fisiología. Si nos vamos a las ciencias sociales, tenemos la parte sociotécnica, tenemos la intervención y la organización. Y nos quedamos con el cuadrado de las ciencias humanas, donde vemos el conocimiento, los métodos y la información del colectivo. Es por eso que las escuelas europeas tienen un enfoque de ver a la ergonomía como una ciencia humana. La ergonomía no es otra cosa más que la ciencia del trabajo, definiendo el trabajo como todo esfuerzo físico, mental y espiritual que es únicamente y propio del ser humano. Hablamos un poquito acerca de la ergonomía ocupacional y ya de este enfoque que tiene a ser un estudio científico de las relaciones entre el ser humano y su ambiente de trabajo, teniendo sus herramientas, materiales, los métodos y la organización. Connotación diferente. En Latinoamérica, Chile comienza a intercambiar y a utilizar la ergonomía como una herramienta para el denominado trabajo pesado, donde dice él que no es lo mismo trabajar en una X ocupación porque puede superar algún límite considerado como aceptable en los ámbitos físico, cognitivo y físico. Y cuando hablamos que tenemos un límite, nosotros estamos hablando de una fatiga. Cuando se supera ese límite, nosotros podemos hablar de una fatiga. Y esa está vinculada con un desgaste prematuro, con un envejecimiento precoz y con una jubilación temprana. Eso es lo que tiene que ver en cuanto a las leyes. Por eso es que Chile comienza a utilizar la ergonomía para elaborar esta guía de evaluación de trabajo pesado. Nosotros podemos ver que los estudios ergonómicos siempre se basan en los sistemas, teniendo estos 4 bloques principales o esferas, llamadas la ambiental, la carga física, organizacional y mental. Debemos nosotros ver que si vemos solamente la carga física, no podemos tenerla aislada. Sin embargo, está inmediatamente relacionada con la biomecánica, con la fisiología. Obviamente esta va a generar trastornos musculoesqueléticos, los mismos que pueden ser aumentados al tener una carga mental elevada o riesgos psicosociales. Por eso es que no la podemos estudiar aislada y tenemos que estudiarla en sistemas. Por eso es que la ergonomía está orientada a sistemas, cuyo objetivo principal es tener una fiabilidad y una calidad en el ser humano. Una reflexión muy grande: un profesional de ergonomía se debe especializar o su actividad puede tener un alcance inmenso, puesto que tendría que mirar el enfoque de la eficacia y el bienestar y la seguridad. Pero tenemos un sinnúmero de ocupaciones
y de trabajos como la escultura, la arquitectura, la pintura, el diseño, la legislación, la medicina, la fisiología, la antropometría, la biomecánica, la ingeniería, la psicología, y todas ellas se encuentran relacionadas con la ergonomía. La pregunta es, ¿quién puede hacer un estudio ergonómico? Según Jacques McCraney, él menciona que existen tres niveles donde nosotros podemos trabajar. El nivel 1, que es un nivel de detección, el nivel que es de análisis, y el nivel 3, que es de un experto. Lo que significa que los usuarios que pudieran hacer estudios ergonómicos pudieran ser los miembros que trabajan en el Comité de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que es un método de detección o de primer nivel. Todos los prevencionistas deberían estar considerados para hacer estudios ergonómicos en el nivel 2 y dejando al ergónomo para hacer los estudios ergonómicos a nivel de experto. Si nosotros tenemos en consideración que podemos utilizar a los potenciales usuarios, ellos podrían contribuir a la mejora del trabajo a través de la utilización de métodos que pueden ser sencillos. Estos métodos pueden ser objetivos, pueden ser subjetivos, o muchos de estos pueden ser mixtos. Hay ciertos métodos que ya pasan al campo más directo. Por ejemplo, algunos como la dinamometría, el electrogoniómetro, un estudio a nivel de la columna lumbar, un sistema optoeléctrico, el monitoreo continuo del sistema ritmo cardíaco, la medición directa del VO2, que son metodología que ya está un poco más directa, que tiene que ver más con un contexto de medición directa, que lo podríamos dejar al experto o a las personas que tienen cierta pericia para poder hacer estos tipos de metodologías. Por eso es que nos gusta mucho que podamos ustedes y yo estudiar en este módulo este libro. Me encanta porque a pesar de todos los años no han logrado mantener esta unión y aún así la seguimos estudiando, los factores humanos y los métodos ergonómicos. Bienvenido a esta parte introductoria de la ergonomía.